Ahora ahí. Ya, comparación ante el magistrado en la misma fase, trayendo la cosa. Bueno, y si se trata... Espera, dije. No, 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 no. Ay, sí. Uy, ¿Qué, qué sucedió ahí? Te voy a silenciar, Camila, un poco. Eh, entonces, los comparecientes van a estar frente al magistrado o no, y van a apostar con palabras solemnes, van a traer la cosa, si es inmueble, van a traer una símbolo, ¿no? Si es cosa mueble, si es cosa que se puede transportar, van a llevarlo, ¿ya? Y a través de esta ceremonia va a intervenir el pretor, ¿no? Va a imponer paz, en tal sentido va a decir, ya, las cosas son así, veamos cuál apuesta cumple con lo que es lo más justo o lo más creíble desde el punto de vista del compromiso. ¿Ya? Básicamente aquí se atiende a cuánto comprometes, cuánto de tu patrimonio, más que nada. ¿Ya? Y básicamente el compromiso más arriesgado es el que va a ser el que gane, ¿no? Pero siempre el magistrado, cuando sucede esto, va a decir sobre ellos, ¿ya? Básicamente va a quedar entregado al arbitrio del magistrado, ¿ya? Sin embargo, va a tener grandes mejoras, como las vamos a ver más adelante. Eh, ¿Qué problemas se presentaban? Bueno, se discute sobre la naturaleza de la apuesta. ¿Ya? Hay quienes indican que finalmente sería algo básicamente fundamentado en divinidades, ¿no? Y la segunda hipótesis es que constituye finalmente un adamatio, ¿ya? Básicamente porque cada parte se autoconsagra a los dioses y en el caso que no sea justo, tiene que pagar la suma sacramental. O sea, básicamente se obliga a pagar algo, ¿no? Especialmente importante es el problema de la posesión interina, o sea, qué sucede con el objeto mientras no resulta solucionado el problema, ¿no? Porque hay veces que no terminaba en un solo día. Bueno, ahí se ocupaba a un tercero, que es el secuestro, y es neutral. El secuestro es interesante de verlo porque actualmente se toma como una medida conservativa que tiene el acreedor. Cuando tiene miedo de que la cosa que es objeto de un pleito sea destruida o enajenada por parte del deudor. En tal sentido, el secuestro va a tener características de un contrato más adelante, por el cual va a haber un secuestro judicial, que es el que dicta el juez, y un secuestro propiamente tal, por el cual uno entrega una cosa a un tercero, extrajudicialmente para que la cuide mientras resuelve el juicio. ¿Ya? Se da mucho también en materia de empresas, por el cual, o en materia corporativa más bien, por el cual dentro de los mismos estatutos se encuentran cláusulas como esta, porque en caso de controversia, básicamente va a resolver un juez, ¿no? Que va a ser un juez árbitro, que va a tener características distintas a un juez del ámbito jurisdiccional, que va a ser designado por las partes y que va a tener capacidad y atribución de prórroga de competencia, o sea, va a tener competencia para ver el litigio y lo va a resolver, ¿cachai? A través de sacar, ¿no es cierto?, el patrimonio, a veces inmuebles grandes, y atribuírselo a un tercero mientras se resuelva el juicio, ¿ya? Es el carácter que tenía el secuestro, ¿ya? La sentencia del magistrado se limita a declarar cuál de los dos apuestas es justa, y al tenor de eso, cada uno debe pagar la suma sacramenti si no resulta probado el dominio, ¿ya? Y la prueba del dominio, ustedes ya entienden que para probar el dominio de una cosa va a tener que probarse por medio de una situación de hecho, si no tengo título, y la situación de hecho se llama posesión, ¿no? Que es una relación jurídica que existe entre una cosa y una persona, ¿no? Y es la idea de que, por qué vayan entendiendo, ¿no? Cómo pruebo el dominio también a través del título, ¿ya? Y si tengo un título, o sea, tenía una compraventa, voy a poder probarlo de esa forma.
Luego de la innovación de la posesión interina, ¿no? Viene a romper la estructura del vindicario porque al final el poseedor ya no tiene interés sino en probar el propio dominio, ya no la de evitar el pago, ¿no? Y su propósito fundamental quedará dirigido más bien a evitar que el adversario consiga probar que es dueño, que es la idea. ¿Cachai? Ya no es la suma, ni la apuesta, ni la más grande, sino que ahora el propósito es que el otro pruebe el dominio, ¿ya? También se va a emplear en las reclamaciones hereditarias, por cuanto las reclamaciones hereditarias son cosas, se les llaman universalidades jurídicas, por contener un sinnúmero de activos y pasivos, ¿no? Eh, y además su utilización para apoderamientos de cosas, ¿ya? Se puede señalar las siguientes ampliaciones especiales: la reclamar una herencia, una cuota de ella, para hacer efectivo frente a terceros un determinado poder familiar sobre los hijos, ¿ya? Y la mujer, o las personas que se hallan en causa mancipi, para reclamar la condición de libre de una persona a quien se tiene por esclavo. Interesante esa forma también. Y no ha de considerarse como una aplicación especial el supuesto que se afirma o niega la existencia de una servidumbre sobre cosa ajena, ¿ya? Puesto que el derecho arcaico, las servidumbres no tienen por res, sino por iura, ¿ya? ¿Qué significancia tienen eso? Las servidumbres actualmente son conocidas como derechos reales, que recaen sobre objetos de características inmuebles generalmente, y que sirven o de paso, ya para salir del mismo territorio o del terreno hacia otro, y van a tomar el nombre de servidumbre de paso, y también van a clasificarse en activa y pasiva, según el predio al cual ingresan, proviene, o según el que pasa esta servidumbre, este derecho real, no proviene. En ese caso será pasiva. Si alguna servidumbre de paso pasa por mi terreno y que yo no tengo el derecho sobre esa servidumbre, básicamente va a ser una servidumbre pasiva, ¿no? Ahora, en este caso, no hablan de la servidumbre sobre cosa ajena, que sería la pasiva, ¿ya? Y se tiene la significancia que se tenían por res, o sea, por cosas, ¿no? No como un derecho, ¿ya? No como iura. Actualmente se tienen como derechos, como cosas incorporales, ¿ya? En ese tiempo no, eran cosas corporales. ¿Te fijas? Entonces, por eso se le aplicaban, ¿cachai? Básicamente la negación o la existencia de una cosa que va a ser la servidumbre, ¿no? Esa es la diferencia en esa parte del texto. Además de la forma del Actium Partium Sacramentum, Gallo, que es quien crea las instituciones, ¿no? Y que ayuda a la enseñanza del derecho, parece aludir a otra similar, pero no en cosa, sino en persona. Es oscuro tanto el origen del ámbito de la aplicación de esta variante y hasta que se ha llegado a dudar de la existencia, ¿ya? ¿Cómo van a reivindicar una persona? Se hacía así en la reivindicación de esclavos, pero es difícil concebirlo. Ya pudo haber nacido como una forma de proceder por la persecución de algunos delitos, ¿no? El parricidio y demás crímenes, ¿ya? Que eran de carácter no político, y más tarde se usó tal vez como un trámite declarativo dentro de la manu inectio inmediatamente después de la ius vocati, ¿ya? Eso es lógico por cuanto queremos declarar, ¿no?, el dominio de una cosa, ¿ya? Y después, respecto del hurto o el furtum, y luego de otros delitos contra la propiedad, ¿no? O sea, también se utilizó en el ámbito público con respecto a, cuando hablamos de ámbito público, hablamos directamente de delitos que tengan la finalidad de romper con el derecho de la privacidad, o sea, perdón, de la propiedad privada. ¿Alguna duda con la vindicatio? No. Ya, después viene la legis acta imper iudice arbitrium postulationem, y la única diferencia entre esta y la anterior es la bipartición, ¿ya? Porque se advierte netamente la diferencia entre jurisdictio, o el magistrado, y la judicato del juez, ¿ya? Que aparece por primera vez posiblemente en la legis actium per sacramentum in person, que es la que veíamos arriba, ¿ya? A propósito de la lex binaria, de fecha desconocida, pero quedó firmemente asentada en la legis actium per iudice arbitrive. Su creación se le atribuye a las 12 tablas, ¿ya?
pero ha de corresponder a la versión recitada y no al primitivo texto de Cimbrial, ¿ya? Podemos pensar que proviene de alguna forma acaecida en el siglo IV a.C., por lo que es sin duda posterior a la Manu Inectio, ¿ya? Y al Sacramentum. Por ende, se va a entender que es una suma de ambas, ¿ya? Como se use su carácter más especial y progresivo, este procedimiento parece haber sido creado para la reclamación de deudas nacidas de un esponcio. Esto es una promesa sacral que hasta el momento de crearse la nueva actio no tenía otra sanción que la de puramente religiosa, ¿ya? Mediante este litigio, el actor, en presencia del demandado y ante el magistrado, expresa oralmente la pretensión e indica que la causa de la demanda ya no es un adamatio, sino que es la existencia de un esponcio, de una promesa por la cual una persona se ha puesto ante los dioses, ¿no?, para el pago de una deuda. Entonces, como no hay forma de probar la esponcio, va a tener que crearse una acción para cubrirla, ¿ya? Y en caso que la contraparte va a negar la pretensión, pedirá el actor al magistrado el nombramiento de un juez árbitro que decida la contienda mediante un judicato. Aquí es interesante la designación del juez porque va a buscar la existencia, la causa misma de la esponsia, ¿ya? Básicamente va a dejar a las partes, va a dejar al magistrado el nombramiento de un juez, ¿no? La aparición de la nueva acción personal declarativa en oposición a la ejecutiva de la Manus permitió el aprovechamiento para superar las dificultades que presentaba la anterior, la vindicatio, a pesar de la innovación relativa al otorgamiento de la posesión interina a uno de los litigantes. Consiste en transformar la cuestión de la propiedad en un litigio por deuda, ¿ya? Y en ello evitar definitivamente la estructura simétrica de la vindicatio, que es que no se sabe de quién es el dominio, ¿no? Por ende vamos a tener que a ambos otorgarle una creencia, pero en cambio los juicios derivados de esponcio van a tener a ciencia cierta de que el que tenga el esponcio va a tener que retener la cosa, ¿ya? Y va a preconstituir una situación de tenencia o quizás más de posesión. La transformación se efectúa a través del sencillo expediente de prometer al poseedor efectivo, mediante un esponcio, que pagará una cantidad convencional mínima a la otra persona para el caso de que ésta sea verdaderamente dueño del objeto, ¿ya?, poseído por el prominente. El destinatario reclamará ya no el objeto, sino que la suma. Y ahí se transforma en un juicio por deuda, ¿no? Porque el que no es así, no es dueño, va a estar obligado a pagar la deuda. Disculpa, Franco, Dime. disculpa, Franco, ¿y ahí el valor de la cosa, quién lo asigna? ¿El juez? El valor de la cosa va a estar asignado en la misma esponsia. Y, por ejemplo, el esponcio no que deriva el nacimiento de la cosa, ¿no?, sino que es lo que yo prometo pagarte si tú pruebas si tienes el dominio o no. Si tú no pruebas tener el dominio, me tienes que pagar eso, ¿cachai? Entonces, básicamente va a radicar en quién tiene el dominio, ¿cachai? Y se va a hacer naturalmente a través de lo que se hacía en la vindicatio, ¿no? El de prometer pagar una cuestión indicada. No tanto, no tanto el valor de la cosa misma, sino que el acto por el cual una persona promete al otro pagar una cantidad determinada, determinada al momento del mismo juicio ante el magistrado por ellos mismos, ¿no? Porque al final quien quiere probar el dominio son ellos mismos, ¿ya? Entonces va a estar condicionada a eso. Ahora, igual lo vamos a ver más adelante, que lo importante de la reclamación es ya no el objeto. ¿Por qué? Porque yo ya no debato si el objeto corresponde a una u otra persona, yo como juez, ¿no? Ahora lo que yo debato es si la existencia de esta esponcio, de esta obligación, ¿no?, va a estar radicada a quien compruebe el dominio, va a tener ahora que pagar la deuda, ¿cachai?, que va a resolver la cuestión del dominio. Entonces, a las finales va a transformar la posesión de la cosa, ¿no?, o el dominio de la cosa, ya no a quién la tiene, sino que el que la pruebe, ¿no?, quien pruebe el dominio de la cosa, que es lo más importante. Hoy en día, por ejemplo, nos encontramos con
el juicio reivindicatorio, ¿ya? O la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria va a tener por objeto no una deuda, ni tampoco probar el dominio de algo, sino que simplemente recobrar una cosa que está en manos de otra persona que no es el dueño. ¿Te fijas? Entonces ahí, ¿quién tiene que probar que es dueño? Quien ejerce la acción reivindicatoria, ¿cachai? Entonces ya de por sí, hoy en día en el derecho actual, el dueño tiene la acción reivindicatoria, ¿cachai? En ese tiempo no, pues, el que era dueño no tenía ninguna acción. La única forma de comprobarlo o de compelir a quien tenía la cosa es a través de que él prometiere que puede comprobar que es dueño. Entonces transformamos el litigio ya no de cosas, sino que de deuda. Y es lo que se quería hacer para quitar la simetría. Franco, Dime, dime. mira, ya. Y si el caso es al revés, porque tú dices como que el que ejecuta, en este caso sería, claro, el demandante. Pero ¿y si es al revés y el demandado dice que es su propiedad en este caso? Tendrá que comprobarlo con la correspondiente excepción, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que soy dueño de la cosa, es porque había un título, ¿cachai? Y yo digo, no, mira, la existencia de un título. Por ende, va a haber dos títulos y ya la cuestión debatida va a tener que sumirse a la autenticidad de los títulos. ¿Te fijas? Entonces, por eso te digo, o sea, cuando tú ya sobrepasas el límite de tener un título falso, por ejemplo, en tal caso se verifica la calidad del título, ¿no? Más que nada. Entonces, a las finales puede ser que hoy en Chile, no sé, en Roma se estaba gestando esto. Entonces, para transformar un juicio que versaba sobre una cosa, ¿no? Sobre la posesión de una cosa, primero lo hacíamos por la vindicatio, ¿no? A través de una apuesta, ¿ya? Que es la forma más primitiva, decir que la cosa es mía, simplemente por la apuesta, no la demostración de la causa. No demuestro el título. Voy a probar el dominio y voy a ganar el dinero, ¿cachai? Entonces, al ganar el dinero, me obligan a probar el dominio. En cambio, en la vindicatio yo no tenía que hacer eso, no tenía que probar nada. Solamente tenía que indicar el magistrado cuál apuesta era más justa, ¿no? ¿Cachai? Mediante a las pruebas que le muestran o mediante en realidad lo que le mostraban en ese momento, quién tenía la cosa. ¿Cachai? Por eso se daba el problema de que mientras el juicio duraba más de un día, no podían otorgarle en favor a nadie la cosa, sino que se lo dejaban a un tercero, que era imparcial. En cambio acá ya no es necesario eso, porque la causa de la demanda del objeto, ¿no? Como una acción netamente basada entre la ejecutiva y la declarativa al medio, va a indicar que yo ahora tengo el dominio de la cosa y yo ya no debato por la cosa, porque está en mi poder. Ahora lo que yo debato es porque la persona que supuestamente dice que es dueña, no lo es. Por ende, si promete que es dueña, va a tener que constituir una garantía, ¿no? No aparece como garantía acá, pero es como constituir un dinero, ¿no? Y ya la legis se va a transformar por un juicio estructuralmente de pago, ¿no? Condicionado a la existencia del prometer una deuda, ¿no? Ya no al dominio mismo, sino que a la deuda, ¿no? Entonces, la cuestión del dominio va a aparecer como base, ¿no? Pero finalmente está condicionada al pago de lo que tú prometiste. Entonces, si tú no prometes que eres dueño o no puedes comprobar que eres dueño, no vas a apostar. Nunca vas a apostar. Y ahí se resuelve inmediatamente el juicio. ¿Cachai? No creo que tú apuestes a que eres dueño si tú no tienes título. Entonces la idea es que el empleo de la esponsio, ¿no? Va a estar sumida simplemente a que realmente existía un litigio entre las partes en que se diluyó el dominio de la cosa y que va a estar entregado a quien pueda probar con las formas más fehacientes, por testigos, ¿no? Por instrumentos, también quizás por las mismas aseveraciones que pueda hacer el demandado, ¿no? A través de la confesión, etc.
Entonces, la idea es esa. La idea es que, en primer lugar, lo más importante es que el juicio de evolución va a quedar entregado a un juez que va a decidir eso. Ya el magistrado ya no lo decide, porque el magistrado no sabe de cosas de dominio. El magistrado no entiende de derecho. ¿Cachai? En cambio, en la vindicatio, el magistrado resolvía. Aquí van a haber dos etapas. Una etapa donde se va a encargar a un juez, y el juez, como tiene conocimiento, ¿no? Es un jurisprudente, va a entender que el dominio pasa a la persona por ciertos modos, ¿no? Actualmente se consideran los modos de adquirir el dominio solamente los que determina la ley. ¿Ya? Imagínate en ese tiempo, ni siquiera existían los modos. Entonces, ¿cómo determináis que una persona es dueño? A través de el prometer que va a pagar una cantidad cierta a través de un esponcio, ¿no? En el caso que no sea dueño. Y transformáis el juicio inmediatamente no sobre la cosa, sino que sobre la deuda misma. Ya el demandante va a percibir la deuda, lo que prometió. Esa va a ser mi motivación. Ya no va a ser la cosa. ¿Cachai? Entonces, actualmente, por ejemplo, para ser dueño de una cosa tienes que tener título y modo. ¿Ya? Suponte tú que tengas la compraventa de un bien raíz. ¿Ya? El modo de adquirir el dominio es la inscripción o la tradición, que es la entrega solemne de la cosa, pero inscrita en el conservador de bienes raíces. En el caso que sea un mueble, por ejemplo, solamente la entrega de la cosa. Entonces, ese es el modo. Y van a revisar, a ver, veamos si hubo una entrega solemne. Ah, sí, hubo tradición. Por ende, hubo transferencia de dominio. ¿Te fijas? Entonces, yo puedo entregar una cosa sin el ánimo de transferir el dominio. Por ejemplo, cuando doy una cosa en arrendamiento, yo también te entrego una cosa, pero no estoy transfiriéndote el dominio. ¿Te fijas? Te estoy transfiriendo otro derecho real, que es el derecho de uso y habitación. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay que ir revisando. Por eso, esa labor la tiene que hacer un juez. No puede hacerla un magistrado, porque no sabe. ¿Cachai? No sabe. Claramente se va a rodear por un concilio, por un grupo de jurisprudentes, pero él no va a tener la capacidad en esta etapa que se está gestando, que son legis action, para resolver aquella controversia al solo. Tiene que partir el juicio, ¿no? Tiene que entregarse la decisión a una persona que tiene autoristas, que tiene un saber ya reconocido. ¿Se entiende, no? Sí, saco. Sí, Ya, gracias. entonces, después viene la Legis Action per Conditionem, que aún más progresiva que la anterior, fue introducida por una ley, la Lex Cilia, anterior al 204, para reclamar deudas pecuniarias de cantidad cierta. ¿Ya? Te fijas que la transformación terminó en transformar los juicios a deudas, ¿ya? Y su ámbito de aplicación se extiende a deudas de objeto cierto, ¿ya? Cuando hablamos de objeto cierto, hablamos de una evolución y que nos va a cubrir en cierto sentido después la fórmula de cómo yo determino la cantidad, que es lo que ustedes me decían, ¿quién determina la cantidad del objeto? Bueno, en la legis action per conditionem y en la postulationem no había forma de determinarlo, pero en la fórmula, en la evolución, va a encontrar una forma de determinarlo, y es por la litis estimatio, ¿cachai? Entonces, la idea es que ustedes entiendan que de repente se preguntan cómo lo estima, recién se está haciendo esto. Entonces tenemos que quedarnos con lo que nos dice el libro, ¿cachai? Con lo que podemos ver, ¿ya? Eh, entonces también se aplica a exacciones ilícitas no pecuniarias cometidas por gobernadores provinciales. Aquí vemos algo público, ¿no? Ya no tanto de carácter privado. Su forma parece tener un origen antiguo en el rito que se celebraba en el colegio sacerdotal de los oficiales para declarar la guerra, que eso consistía en marchar por los límites de la ciudad, y ahí te establecen un poco de por qué se da un plazo. Se da un plazo solemne, ¿ya? Dentro del cual había rendirse determinadas satisfacciones. Entonces, lo que encontramos es que hay un plazo para el nombramiento del juez, pero diferido al pago, ¿ya? El pago queda, el plazo para pagar queda en 30 días, y si no se hace, las partes van a designar un juez. Esa es la diferencia con la otra, porque la otra la designa el magistrado. Y la diferencia también del plazo. Después nos mencionan otras legis action. Bueno, la idea es saberlas, quizás no más en forma general,
aparecen ahí una de daño infecto, aparece otra de Arborizusi, algunas actualmente se mantienen, ¿ya? Por ejemplo, la de daño infecto, yo les dije que actualmente hay una denuncia por obra ruinosa, etcétera, ¿ya? Bueno, después nos vamos a la fórmula. El origen de la fórmula ustedes ya lo conocen. ¿Quién me puede hablar del origen de la fórmula? Para que ustedes puedan explayarse también. No es algo tan difícil. ¿Cómo se origina la fórmula? Con palabras de ustedes, sí. ¿Cómo creen que se origina la fórmula? A esta altura deberían a lo menos tener una idea. Traten de entender que la fórmula es el resultado de todo lo que veníamos viendo atrás. Y si es el resultado, va a ser porque se genera una suerte de no borrar lo pasado, sino que mantenerlo, ¿no? Y que se va a llamar precedente, ¿no? A través de tales precedentes que se daban en todos los procedimientos primitivos, se va a exigir el empleo de palabras que van a ser palabras rituales. Entonces, en tal forma, las palabras rituales van a recurrir a que se vaya escriturando esto, ¿ya? Porque los procedimientos, si bien es cierto, son orales, ¿ya? Se va a exigir que todo esto se escriture como órdenes sumarias, ¿ya? Entonces, en tal sentido, también a las circunstancias que tenían los extranjeros que vivían en Roma y que no podían participar de la legis action, van a empezar a hacerlo a través de la protección de abogados o la protección de gente que los va a patrocinar, puede ser también ciudadanos romanos, y se van a hacer cargo de sus intereses, ¿no? Ahora, hacia comienzo del siglo III era ya el comercio de los romanos y los extranjeros bastante suficiente e intenso, y que ya no podían actuar protegidos. Se hace demasiado incómodo, y básicamente el pretor hubo que aceptarlos en los litigios y va a empezar a innovar, ¿no? Va a empezar a crear una nueva jurisdicción, va a empezar a fundamentarse en cosas que no estaban fundamentadas en las tradiciones romanas, en los Morum Maiorum, ni tampoco en las 12 tablas, ¿no? Sino que en el propio potesta o imperium del magistrado. Así en el 242 se crea otra figura que el pretor peregrino y que finalmente va a terminar cubriendo lo que ya llamamos estos juicios basados en la fides, ¿no? Basados en la bona fides también, y basados en no la condición propia del ser romano, sino que una extensión a un derecho natural, que va a ser el derecho de gente. Ahora, los litigios que intervienen los peregrinos no van a seguir la vía de las legis action, porque finalmente eso solamente era para romanos, sino que para ello se creó un modelo más flexible, en que las partes pudieran exponer las alegaciones y reclamaciones sin forma tan solemne. Los argumentos finalmente se redactaban por escrito, acaso en un principio por los mismos litigantes, pero según se iba haciendo más frecuente la existencia de estas causas, el pretor había conservado y elaborado modelos. Y aquí aparece la fórmula, ¿no? Que ya para evitar que las personas que no tenían buena, no sé si buena escritura o buena redacción, porque no podíamos entregarle a las partes, ¿no? Solamente sus alegaciones y declaraciones, tenemos que transcribirla y formar como una suerte de proceso, una suerte de sucesos que se concadenan y dan resultados, ¿ya? Y la idea es que a través de todos estos precedentes escritos va a ir creándose una fórmula que se va a ir adaptando según la discusión. También el magistrado se inhibía de decidir el litigio, o sea, él no puede decidir el litigio. Y tal como se diría el arbitrive, va a dejar la resolución a una segunda etapa que va a ser un jurisprudente. Bueno, si va a ser colegiado, se va a llamar reciperatores, ¿ya? También va a ser designado por los propios litigantes en el caso de ese jueces colegiados, ¿ya? Si no, se adapta a un modelo convencional que va a servir de base de instrucción al juez o a los jueces colegiados, ¿ya? Así se inicia la fórmula, así se inicia el nuevo periodo.
resulta bastante evidente la ventaja que retoma este modelo, porque va a ser adaptado por la jurisdicción civil y el pretor urbano con los propios litigios seguidos a través de las legis action, ya no va a dar cabida a los ritos solemnes, ¿ya? Y va a otorgar mayor relevancia a la práctica de fijar por escrito estas formas que iban a estar escritas en la fórmula. Ahora, hay otras teorías también sobre cuáles fueron los orígenes de la fórmula, pero todas coinciden en que, si bien es cierto, en un momento no se hacía aplicable, era tanta la cantidad de casos de conflictos de violencia privada, que se hizo necesario, ¿no es cierto?, generar una suerte de escrituración para que pudiéramos guiarnos, ¿no? Que es la finalidad intensa que toma esto. Gallo menciona dos supervivencias clásicas de las legis action que se mantienen y que van a ser las especiales de daño infecto, los juicios que se seguían ante centurios, y realmente la sola excepción de esta última que se refiere a litigios sucesorios y en los que posiblemente se conserva la postulationen, que finalmente hablaba de la aplicación de testamentos. Luego se nos propone un esquema, ¿no?, que habla sobre el origen de la fórmula es solo básicamente una conjetura, algo que entendimos que fue así, ¿ya? Pero hay otras teorías que pueden pretender explicar el hecho histórico. La cuestión relacionada con el problema del contenido de la Lex Ebutia, a la que muchos autores atribuyen una finalidad más amplia de la que hemos admitido. Hay quienes se inclinan a creer que la ley supuso la creación de un nuevo procedimiento formulario y no el simple reconocimiento de una innovación introducida en la práctica jurisdiccional del magistrado. Entonces van a haber gente que va a creer que esto definitivamente se hizo a través de una ley, o que otros que van a determinar que se hizo a través de la práctica. Yo me inclino básicamente por la práctica, ¿ya? Y por la escrituración y el prescindir de los actos solemnes, que van a ser ya más bien fórmulas por las cuales las personas van a litigar, ¿ya? Entonces van a entenderse que va a ser una evolución interna, ¿no?, de las mismas legis action. También va a haber una influencia en el proceso por la ciudad más cosmopolita y el comercio gigante que había, y se le va a atribuir lógicamente al pretor urbano y al pretor peregrino las relaciones basadas en las fides, que van a crear concretamente, para finalizar, una dictación de la ley que es la ley Ebutia, ¿ya? Las críticas más importantes formuladas contra el origen de la jurisdicción peregrina pueden ser refutadas con la relativa sencillez, ante todo el hecho de que la fórmula es demasiado parecida a los certa verba. Los certa verba eran las formas solemnes que utilizaban en la legis action, o sea, las palabras que tenían que decir. Y en tal sentido, estas van a ser las mismas que van a obtener la fórmula, ¿ya? También en los emplazamientos a plazos, ¿no?, que aparecían en las legis action, van a aparecer también en las fórmulas. En tal sentido, podemos concluir que la fórmula y sus inicios se debe a tres hechos, ¿no? La evolución propia del comercio, de las personas que no tenían una protección dentro del derecho civil, la lex ebutia, ¿no?, como una limitación al magistrado en cuanto a poder compelir a juicios ya no tan orales y más escritos, ¿no? Y también la influencia básica de el procedimiento histórico de evolución, ¿no? Esos serían los factores más importantes sobre el cual podemos indicar el origen de la fórmula, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la estructura? Va a haber una estructura material, que es el mismo contenido de la controversia, y la formal, que es donde se da la orden de juzgar. ¿Alguna duda con el origen? No, Franco. Ya, entonces, dentro del edicto, ¿no es cierto?, el pretor contiene modelos de fórmulas que corresponden a estereotipos formados seguramente a través de una larga práctica. A partir de tales modelos, el magistrado adapta la redacción según las circunstancias del litigio y va innovando, ¿ya? De manera que el resultado final será siempre un texto precisamente para la contienda, o sea,
solamente para esa contienda, ¿no? No va a ser tanto un modelo tipo, ¿ya? Pero que sin embargo después van a ir suscitándose, que vayan agregándose nuevas circunstancias a través de un edicto repentino. Acá tenemos las partes más básicas de la fórmula, que es la intentio, que es donde se expresa la pretensión. Acá, por ejemplo, sea ticio juez, que es la cláusula preliminar. Si resulta que Numero Egidio debe dar 10.000 certecios a Aulo Arguerio, por lo que se litiga, condena juez a Numero Egidio a favor de Aulo Arguerio por 100.000 certecios si no resulta absuelto. Y ahí aparece la orden dada al magistrado para que condene o absuelva. ¿Te fijas que esta era la fórmula? ¿Mm? Si se trata de una fórmula muy sencilla, bueno, esta que está acá, donde expresa la acción para cobrar una deuda de objeto cierto, ¿ya? De condictio, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparece una deuda determinada, ¿no? La condenatio se encuentra en todas las fórmulas, salvo la mayoría que contienen acciones divisorias, y en la que expresan que se podría calificar cuestiones prejudiciales constitutivas. ¿Qué cuestiones prejudiciales constitutivas podemos encontrar? Por ejemplo, que tal persona no tenga la calidad de romano, ¿no? Que tal persona no esté emancipado, etc. O sea, cuestiones de resolver antes de determinar la cuestión principal. Cuestiones accesorias, a eso me refiero. Las más importantes de estas formas prejudiciales son las que persiguen establecer el estado o condición de una persona cuando ello afecta una idoneidad para litigar. En concreto caso se trata, como podía suceder en deudas, respecto de que uno de los litigantes sea hijo o liberto del otro. La fórmula instruirá simplemente al juez que se pronuncie sobre la cuestión antes de pronunciarse sobre la cuestión principal. Bajo este sistema de fórmulas, la condena judicial ha de ser siempre pecuniaria, siempre basada en dinero, y la fórmula se completa a sí misma si la condenatio señala una cantidad precisa, en cuyo caso el juez, si condena, lo hará por la cantidad indicada. Y aquí aparece lo que preguntaban ustedes, que finalmente se llega a la conclusión de que cuando es imposible determinar la deuda, va a agregarse una estimación, que se llama una cláusula adicional, que se llama liti estimatio, que es previa a la sentencia condenatoria. La liti estimatio, pues, resulta necesaria cuando se reclama un objeto cierto, y en tal caso, la condenatio, en vez de expresar una cifra exacta, indicará que se condene a todo lo que valga, ¿no? También cuanto se pide una cantidad o un objeto incierto, y en cuanto la fórmula ordena al juez, condenará a todo lo que por tal motivo se deba, ¿ya? Entonces ahí nos encontramos en dos situaciones en donde es imposible estimar cuánto vale la cosa. Uno, cuando el objeto es cierto, ¿no? En tal caso va a revisarse que en algunos momentos va a ser expresado por el mismo acreedor o por el mismo actor, y que van a ser cifras súper elevadas, y que va a declinar a que se entregue la cosa ante el juicio. Y también casos en que no esté el objeto, ¿no? Sea incierto. En tal caso, va a llevar la fórmula a todo por lo que tal motivo deba el demandado. Ahora, en cuanto la materia del litigio es pecuniariamente inestimable, se suele conservar la antigua fórmula de la Gere per expositionem, que es la que habíamos visto a través de litigar a través de promesas. Así el demandado promete una cantidad simbólica bajo la condición impropia de ser efectivo lo que afirma el actor. El juez ha de pronunciarse sobre la condición para condenar a absolver. Así, por ejemplo, se procede en las causas relativas a la libertad de una persona que no tienen relación con dinero. Si te demando porque considero a tu hijo mío, al que tú tienes por esclavo, me prometerás un haz bajo la condición de que efectivamente sea libre el pretendido esclavo, y el juez habrá de deducir, dilucidar, sobre la libertad. ¿Te fijas? Ahí tenemos un ejemplo donde el objeto por el cual se litiga es un objeto de cantidad incierta, es una persona, claramente, pero se litiga mediante la promesa, ¿no? ¿Qué pasa, Franco, si no hay, o sea, si yo no estoy conforme con el valor de que se me está